Visitan, que sean bienvenidos, ¿verdad? Y sean bienvenidos todos ustedes hoy a la casa del Señor. Bueno, mientras toman su lugar ahí, vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, de que Él sea obrando en mi vida también para poder exponerles el consejo de la palabra de hoy este día. Y quiero ser breve. En el transcurso del tema que quiero darles, quiero ser un poco breve en este consejo de la palabra. Así que vengamos en palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, una vez más, bendito Dios, venimos con palabras de oración, Señor amado, pidiendo, Señor amado, su benevolencia y su misericordia, Señor amado. Pidiendo, Señor bendito, Dios Todopoderoso, que sea usted abriendo nuestro entendimiento, Señor amado, levantando el velo de nuestros ojos para poder ver la letra en la Escritura, el Espíritu en la Escritura, Señor amado, para que, Señor, nuestro entendimiento pueda ser abierto, así como aquella mujer que cuando el apóstol Pablo hablaba esas palabras, el conocimiento de ella fue abierto para poder recibir las palabras del apóstol Pablo. Bendito Dios, sabemos que solo usted es el único que puede abrir nuestro entendimiento, Señor amado. Se lo pedimos, Padre, también que su palabra no vuelva vacía a usted sin antes hacer la obra por la cual fue enviada a cada uno de nosotros hoy en esta hora que va a ser expuesta, Señor amado. Tome el control de nuestra mente, Señor, de nuestros pensamientos, Señor Dios Todopoderoso, y ayúdame a ser un vaso útil hoy esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, se lo ruego y le doy gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quisiera estar en el lugar suyo ahorita, ¿verdad? Pero me tocó este privilegio ahora de estar hoy en este lugar. Gracias a Dios por la confianza y pues aquí estamos. Vamos a dar inicio al tema que se llama un inicio y un final. Así se llama el tema, un inicio y un final. Y vamos a leer en el texto en la palabra de Dios, Biblia de las Américas, en Job capítulo 8, verso 7. Pues es un versículo muy mencionado, el cual voy a hablarles en este momento. Y si tengo su atención, le digo, voy a ser breve en el mensaje, en el consejo de la palabra del día de hoy. Job 8:7 dice, Biblia de las Américas, aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Este verso muchas veces lo mencionamos, ¿verdad? Porque cuando estamos en la manera de que venimos delante del Señor, muchas veces quebrantados, muchas veces que venimos prácticamente a veces derrotados a la iglesia, pero venimos a la iglesia por todas las circunstancias que en el mundo nos pasan, por todo lo que el enemigo hace en nuestra vida, fuera de la voluntad de Dios, porque también es voluntad de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces son pruebas que vienen a nuestra vida, porque muchas veces también nosotros estamos haciendo cosas que no debemos de hacer, pero vienen las consecuencias a nuestra vida. Entonces este verso muchas veces lo decimos de eso, ¿verdad? Que también mencionamos el verso que dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera, y Dios lo ha prometido y así va a ser. Pero también nos dice a nosotros que aunque nuestro principio haya sido insignificante, dice aquí, pero nuestro final va a ser aumentado en sobremanera, pero eso va a ir aumentando en base a la manera que nosotros vayamos caminando, en base a la manera que nosotros vayamos abriéndole nuestra mente, nuestro corazón a la palabra del Señor, mientras la palabra vaya haciendo su trabajo en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a tener una introducción. Bueno, muchas veces, ¿verdad que sabemos también de que hoy en día las situaciones en la iglesia, hablando de la iglesia en general, la situación que hoy ha pasado, hoy en día, por eso el tema le digo, se llama un inicio y un final. Porque nosotros comenzamos de una manera, pero vamos a terminar de otra manera. Pero ¿qué manera vamos a terminar nosotros? En el caminar cristiano. Y les decía que la iglesia ha entrado, una situación, en la iglesia en general ha estado entrando en un proceso debidamente muy preocupante debido a la situación actual que estamos pasando. Pero sin embargo esto nos habla de un cumplimiento de la palabra de Dios, lo que está sucediendo. ¿Verdad que la palabra de Dios dice que se va a cumplir y se está cumpliendo? Pues lo que decía que se está llevando a cabo, que los días que estamos viviendo para el mundo no son buenos días. Los días que estamos viendo para las personas en el mundo no son buenos días. Pero también le digo una cosa, en esta nación son buenos días, porque en esta nación
se regala mucho dinero. Y verdad, pero la cosa de que vemos de que puede ser muy malos días para la gente en el mundo, pero sin embargo para nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y comprados con la sangre de Cristo, son buenos días, porque nos habla de un cumplimiento, nos habla de que la palabra de Él se está cumpliendo. Lo que dice en Mateo 24:35, que dice de que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Eso nos habla de un cumplimiento de la palabra del Señor. Pues Él nos ha dejado muchas señales para que nosotros nos acordemos de Él. Y esto es parte de las señales. Una de las señales más comunes que podemos ver para acordarnos del Señor, de sus promesas, de lo que Él ha prometido, es un arco iris, ¿verdad? Que el arco iris eso es una señal que el Señor ha dejado. Entonces, cuando vemos un arco iris, no decimos, oh, al final del arco iris está la olla de oro. No, porque ese es un cuento que cuenta el mundo. Pero nosotros sabemos que ese es un pacto que Dios se hizo con el humano, con todo para nosotros. Bueno, el arco iris. Pero al ver nuestro alrededor, podemos ver la degradación del hombre, que también esa es una señal que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos acordemos. El fin de semana tuvimos la mesa del Señor, que también es eso para que nosotros nos acordemos del Señor. Bueno, pero la degradación del hombre, eso lo podemos encontrar en Romanos 1:26 al 32. Ahí nos habla de todo eso, pero nos habla de que la degradación del hombre, lo que habla de ahí en Romanos 1:26 al 32, habla de que las mujeres con mujeres, el hombre con hombre, que no están teniendo sus relaciones en forma natural, sino se han dado a ese desenfreno. Pero también eso nos habla de un cumplimiento de la palabra del Señor, que se está cumpliendo. Pero también nos habla, otro ejemplo son los rumores de guerra. Tal vez no se ha dado cuenta, pero últimamente hay rumores de guerra entre la nación de Estados Unidos. Tal vez aquí en las noticias no los estén pasando, pero en Siria se están, bueno, es una noticia que puede buscarla, que en Siria se están enfrentando, pero vemos que son rumores de guerra. En muchos lugares se oyen rumores de guerra. Vemos de rumores de paz también, que esos son para cumplimientos de la palabra. Hablamos de que padres están peleando contra hijos, hijos contra padres. También son cumplimientos y eso lo podemos ver, pero sin embargo, sobre todo lo que está sucediendo, que la maldad se está incrementando en el ser humano. Y entonces dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero no está hablando tampoco solo del amor de los hombres afuera, sino del amor de nosotros en la casa de Dios, en la iglesia de Cristo, no en esta, en todas, en el mundo. Se está hablando que el amor de muchos se enfriará, porque vemos de que ahora es normal, mataron a alguien. Se nos hace normal oír y decir y ver de que mataron a alguien, pero no sentimos, no hay un sentir de que está sucediendo, o que digamos, pude ser yo, pero no soy yo, gracias a Dios. Reflexionar, pero decimos, híjole, ¿sabe por qué le dieron a ese? ¿Verdad? Entonces, nomás así, pero en vez de reflexionar de la manera de nosotros, santo Dios, cómo están sucediendo las cosas. La palabra de Dios es veraz y es eficaz, que se está cumpliendo lo que dice la palabra, que la maldad se está incrementando en la humanidad y el amor de muchos se está enfriando. Si no, mira las iglesias hoy en día. ¿Cómo están las iglesias? ¿Abarrotadas? No, están más vacías las iglesias. Decía alguien que se nos fue hace poco, se nos fue pues de nuestra presencia, no está allá. Y él decía que esto que vino a suceder vino a definir la situación de muchas personas en las iglesias. Vino a definir quiénes somos, decía. En verdad, no solo dijo nosotros mismos, sino con nuestros hermanos, ¿qué somos nosotros?, decía. Bueno, pero también los días se han acortado. Los días se han acortado. Pero eso es por amor, por misericordia, para que aún los escogidos, dice la palabra, se van a perder. Pero por esa causa los días se han acortado. Bueno, pero eso lo podemos encontrar en Mateo 24, capítulo 24, versos 5 al 13. Pero dice el verso 13, que el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces nos habla de perseverar. Perseverar no es muy fácil, porque si a usted, bueno, nos dijeran a nosotros
Quédese parado aquí 12 horas en un lugar, bueno, en el parqueo, en el sol o algo. No los quedamos las 12 horas, no perseveramos. Vamos y buscamos un lugar, una sombrita o algo, pero no perseveramos donde nos dejaron. Entonces esto nos habla de perseverar, no simplemente de decir, me asisto a una iglesia, sino en todo, en el servicio a Dios, en todo, perseverar hasta el final. Bueno, tenemos un desarrollo también y solo le voy a dar 2 puntos. Le dije que voy a ser breve. El punto número 1 es el inicio. El tema se llama un inicio y un final. Y ahí voy a leerles en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, traducción al lenguaje actual, la versión que voy a ocupar. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, verso 23, por los que están anotando. Dice el apóstol Pablo, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Le agarré esta versión porque esta versión habla muy clara, traducción al lenguaje actual. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Eso Pablo se lo está diciendo a los corintios. No prácticamente se lo está diciendo a un pueblo que es gentil, que ya está en la gentilidad, que está en el mundo todavía, sino que se lo está hablando a los corintios. Supongamos un ejemplo, que el apóstol Pablo viene y se para aquí y lo dice a nosotros. Ustedes dicen que pueden hacer lo que ustedes quieran. Claro que sí, dice el apóstol Pablo, lo pueden hacer, lo pueden, porque lo pueden hacer. Dice el verso, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Y luego dice, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso agarré este verso, esta versión de la Biblia, porque dice que nosotros podemos decir, yo soy libre de hacer lo que quiera. El apóstol Pablo confirma que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Entonces vemos de que todo nos es lícito a nosotros, como hijos de Dios también, no todo, ¿verdad? No le estamos dando libertad, no todo. Pero dice que no todo conviene, ni todo fortalece nuestra vida cristiana, porque hay cosas de que nosotros vamos a hacer o vamos a embaucarnos en algo, supongamos un ejemplo, una deuda de un vehículo, una casa. Muchas veces eso va a frenarnos y no va a ayudar a fortalecer la vida cristiana, dice el apóstol Pablo. Entonces es la parte en la cual nosotros debemos de orar y pedirle al Señor de que nos ayude a poder nosotros entender, que el Espíritu Santo nos ayude si está de acuerdo en hacer las cosas o no hacerlas, para que en nuestra vida cristiana nosotros tengamos esa fortaleza. ¿Por qué le mencioné este punto? Porque todo tiene un inicio y todo tiene un final, y Dios está interesado a darnos a conocer el final, porque Dios nos ha prometido. Dice que Él va a venir a la tierra nuevamente, va a venir como rey, pero dice que nosotros vamos a ser arrebatados y vamos al encuentro en las nubes con Él. Eso es lo que Él nos ha prometido a ser coherederos con Cristo, que donde Él va a estar, ahí va a estar Él. ¿Y dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre. Entonces dice que donde Él esté, ahí nosotros vamos a estar también. Esa es la promesa que Dios nos da en un final a nosotros. Pero nosotros debemos de entender de que hay un inicio. En ese inicio vamos a tener procesos en nuestra vida, en nuestro caminar día a día, en lo que vamos a nosotros con lo que vamos a toparnos el día a día. Pero Él nos dejó también escritas señales por las cuales nosotros nos podemos conducir adecuadamente en esta vida. Pero sin embargo, esas señales las ignoramos y hacemos caso omiso de esas señales que están escritas en la palabra. En la palabra están escritas las señales, pero nosotros hacemos caso omiso y las ignoramos. Muchas veces ignoramos la palabra, las señales las ignoramos. En vez de ponernos a pensar que la venida del Señor está cada día más cerca. Dicen los predicadores de California, el Señor está en la entrada de la frontera de California, ahí en Baja California, dicen que ya viene, ¿verdad? Entonces para nosotros está en la entrada de la frontera de Oklahoma con Texas, pero está ahí el Señor ya en las puertas, su venida. Pero si no viene, Él nos va a llevar. Amén.
Entonces vemos de que también, que sin embargo el hombre en su afán por aliviar un poco el decaimiento del mismo hombre, hace grupos sociales, en aliviar el dolor, en aliviar, hace centros de atención para todo tipo de situaciones. Le voy a dar unos ejemplos de situación, de líneas que podemos encontrar, de anuncios que podemos encontrar en las calles, que el hombre mismo quiere aliviar el dolor que la misma iglesia de Cristo le puede aliviar a todito mundo, liberarlo de todo, romper las cadenas de todo mundo. Bueno, esos ejemplos de que encontramos en las carreteras, encontramos anuncios que ayudan para la depresión, línea para la depresión, hay anuncios que, línea para el abuso sexual, línea para el abuso de menores, línea para dejar las drogas, que llamen, líneas para dejar el alcohol, crisis en los veteranos, para que puedan llamar cuando ellos se encuentran en crisis. Pero sobre todo he encontrado un rótulo que estaba entrando a la ciudad de Norman, que dice, ayuda, llama, y hay ayuda para el suicidio. Pero sin embargo, ¿usted cree que alguien va a querer suicidar si va a hablar? No lo hace, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es que los impulsa a hacer las cosas. Mire, es triste ver la situación de esto, lo que dice, de que el hombre está actuando de esta manera, en cuanto a la iglesia de Cristo está orando para romper todas estas maldiciones. Y el hombre hace esto para poder aliviar el dolor del mismo hombre, el decaimiento del mismo hombre. Bueno, fíjese de que le voy a hablar de la iglesia donde estuve antes. Bueno, hermano Carlos Ernesto López Carías, él conoce a un hermano que estaba en la iglesia ya perseverando también, y él optó por el suicidio, ¿verdad? Muy triste. Y le voy a decir por qué estoy diciéndole esto también. En ese mismo fin de semana hubo la celebración del cumpleaños del pastor, y él optó por suicidarse en una madrugada. Cuando encontraron el cuerpo de la persona ahí. Pero ¿qué clase de problemas tenía esta persona para poder actuar de esa manera? De tantos años, ¿verdad, Carlos? De estar en la iglesia perseverando ahí, de estar él desde que abren la iglesia hasta que la cierran. Bueno, hasta para decirle, vivía en la iglesia. Vivía en la iglesia. Pero llegó un momento que, ¿qué pasó? ¿Qué le cegó para que él pudiera hacer esto? Pero vemos de que el mismo hombre hace líneas para que uno pueda llamar y puedan intervenir en ese acto para las personas. Pero la iglesia de Cristo está orando para que eso no suceda, para que en nosotros no suceda, pero puede suceder. Todo y cuando nosotros le demos la entrada o abramos una puerta al diablo, que el Señor lo reprenda. Él puede entrar y actuar y trabajar en nuestra vida. Bueno, pero quiero darles un ejemplo. Le digo que todo es, bueno, el punto número 1 es un inicio. Cuando nosotros usamos un navegador o un GPS, le ponemos una dirección que es donde comenzamos, pero también donde vamos a terminar el recorrido. Es igual en la vida cristiana. Venimos, aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, y si alguno no lo ha hecho en esta hora, también puede interrumpir el mensaje y lo puede hacer. Amén. Porque de usted, de la persona que acepta a Cristo, de eso depende que haga fiesta en el reino de los cielos. Amén. Entonces, bueno, vemos de que, le digo de que comenzamos en la vida cristiana de esa manera. Pero de igual manera, cuando ponemos un GPS y ponemos una dirección, vamos por las carreteras, vemos direcciones, vemos anuncios que llaman nuestra atención y nos desviamos, se desvía uno a veces y se demora más del tiempo que uno tiene pronosticado llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque vio cosas y uno se desvió. Se para la gasolinera, echa gasolina, va a comer cualquier cosa en la gasolinera, bueno, y tanta cosa. Pero de igual manera en la vida cristiana, cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo, hay muchas cosas que desvían nuestra atención, la verdadera atención que nosotros debemos de tener en mente del centro que es Cristo, lo que nosotros tenemos que ver y alcanzar, como dijo el apóstol Pablo, que eso nos desvía las cosas que nosotros vemos en el mundo, aún lo que vemos en nuestros vecinos, nos desvía también muchas veces porque queremos tener, porque nuestro vecino alcanzó,
porque el hermano alcanzó, porque este tiene lo otro. Entonces muchas veces eso nos detiene en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque nos interrumpe muchas veces en nuestro servicio al Señor, y eso nos detiene. Quiero darles también ejemplos en la Biblia, pero le vamos a poner así: ejemplos de espejos. Ejemplos de espejos. Dice en Romanos capítulo 15, verso 4 al 5. Y el verso 5 no se lo voy a leer todo. Romanos capítulo 15, verso 4 al 5. Traducción al lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarlos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. El verso 5. Aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. Hasta ahí le voy a leer. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros, para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Entonces vamos a ver estos ejemplos de espejos. Le puse así, ¿por qué? Le voy a dar 9 ejemplos de espejos. Y le voy a hablar primeramente del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel que tenía que entrar a la tierra prometida, pero no todos entraron. Pero tenían que entrar, pero no todos entraron a la tierra prometida. Entonces les hablo de ejemplos de espejo porque lo que está escrito en la Biblia nos ayuda a nosotros. Es como un espejo para nosotros mismos, para nosotros no equivocarnos, pero sin embargo nos equivocamos. En nuestras decisiones nos equivocamos. Y dice que eso nos ayuda, ¿para qué? Para que tengamos seguridad en lo que hemos creído. Pero nos equivocamos. Entonces vemos el pueblo de Israel que dice que cuando iban saliendo de la tierra de Egipto, tal vez los egipcios decían: ahí van los esclavos, se van nuestros esclavos, se van los esclavos, se van los hebreos, se van los esclavos. Pero el Señor estaba diciendo: va saliendo mi ejército, va saliendo mi ejército. Y así pasa con nosotros también. Amén. El Señor nos ve de esa manera a nosotros, pero lastimosamente muchas veces estamos esclavizados. Y lo siento porque yo se lo estoy diciendo, ¿verdad? Tal vez yo soy uno de ellos también, ¿verdad? Pero estamos de esa manera. Y vemos de que los prodigios, las maravillas, los milagros que vio este pueblo de Israel, de ver las plagas en Egipto, antes de salir de Egipto. Aún el Señor dice que, creo que, bueno, no me acuerdo el versículo, pero dice que el Señor, para que este pueblo no se desanimara, dice que los hizo rodear la ciudad de Filistea, para que ellos no vieran la ciudad fortificada, dice, de hierro, dicen unas versiones, para que ellos no la vieran y ellos no se desanimaran cuando ellos iban caminando. Dice que el Señor los hizo rodear esa ciudad, pero vemos de que también les abrió el mar y hizo que sus enemigos, los que los iban persiguiendo, fueran muertos ahí en el mar, fueran ahogados, los ejércitos de Egipto. Y vemos también de que el Señor hizo de que en el día una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Y vemos también de que les caía maná por las mañanas y también golornices por la tarde. Tenían pan, tenían carne, tenían de todo, igual que nosotros. Tenemos de todo, tenemos pan, tenemos la comida, tenemos todo. Y también tenemos la cobertura de nuestro Señor, como la tenía el pueblo, ¿verdad?, de Israel en esos tiempos. Pero sin embargo el pueblo de Israel no entró todo a Canaán, no entró todo. Igual de la misma manera, le digo, nosotros lo tenemos igual de esa manera. Tenemos la comida, tenemos todo, aún los milagros que tenía el pueblo, no de esa manera, pero tenemos milagros en nuestra vida. Pero sin embargo, ¿sí iremos a entrar todos a Canaán? Entonces ayer, mientras yo estaba estudiando esta palabra y me venía este pensamiento del pueblo de Israel, y el Espíritu Santo me estaba tocando en esta manera de que
la misma pregunta, de que si todos iremos a entrar, si todo el pueblo aún iba renegando. Bueno, para decirles que iba Cristo siguiéndolos en la roca de la piedra de Oreb, que los iba siguiendo a ellos dándoles agua. Pero aún así el pueblo iba renegando de lo que iba pasando, viendo los milagros que iban sucediendo en sus vidas. Y de igual manera nosotros, si nos ponemos a pensar, ¿cómo está nuestro caminar? ¿Cómo está nuestro caminar si nosotros tenemos milagros en nuestra vida? ¿Y cómo vamos en ese caminar nosotros? Como el pueblo de Israel, que no entró a Canaán todo el pueblo, sino que los más jóvenes, todos los más viejos, murieron en el camino. Entonces es un momento que nosotros ahí es como un espejo donde tenemos que vernos y mirarnos de la manera de que cómo este pueblo tuvo todos esos milagros y aún así no creían. Murieron unos por picadas de serpientes, otros traspasados por espadas por el mismo pueblo de Israel. Murieron de esa manera y murieron de muchas cosas, ¿verdad? Pero murieron, no entraron a Canaán. A otros la tierra se los tragó, pero no entraron a Canaán. Entraron a otro lado, pero no a Canaán. Entonces nosotros debemos de reflexionar de esta manera en este punto de que aún los milagros que nosotros en nuestras vidas deberían de impulsarlos a nosotros a seguir adelante, a ser mejores en Dios, pero no lo es. También yo se lo estoy diciendo. Segundo, el rey Saúl tuvo un buen comienzo, pero un mal final. El rey Saúl, cuando se dijo que iba a ser ungido, dice que no había hombre como él, de la tribu de Benjamín, alto, y no había como él. Vemos de que lo unge Samuel, el profeta Samuel, y le da indicaciones en las cuales le dice: cuando vaya, va a llevar unos panes, le va a dar unos panes, bueno, pero pasa por un grupo de profetas que le profetizan, pasa por un campamento filisteo también y no pasa nada. Son señales que le da un profeta, pero lo importante, lo que lo quiero llevar aquí, es que él llega a un momento donde él llega donde están los profetas, están cantando ellos, están con sus instrumentos y están cantando y le profetizan. Y aún así, él viendo todo lo que estaba pasando, lo que sucedió en su vida, lo que el Señor le estaba hablando a él, cómo lo ungió poderosamente, porque el mismo espíritu que estaba sobre Saúl vino sobre David, sobre el rey David. Entonces vemos poderosamente cómo el Señor vino y lo ungieron a él. Pero aún así, él terminó mal por la desobediencia. Y le profetizaron los sacerdotes. Le profetizaron y es parte como que si fuera un culto. Eso. Y vinieron con panderos y tal vez con liria, con arpa, qué sé yo, estaban ahí ellos, pero vienen y le profetizan. ¿Cuántas veces a nosotros nos han profetizado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado en sueños? Pero si seguimos en desobediencia, no quiero decir cómo termina el camino. Número 3. Sansón terminó su carrera y murió ciego. Aquí, bueno, ya esto ya el pastor ya lo ha repetido muchas veces, ¿verdad? Que Sansón siempre decía: de esta salgo, de esta salgo, de esta salgo. Pero ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida también hemos dicho: de esta salgo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha puesto en nuestro interior a detenernos a cometer el pecado? Pero siempre lo hacemos. Y decimos: de esta salgo, venimos, Dios es misericordioso, nos perdona, sí. Pero no voy a hacer que terminemos como Sansón. Número 4, Gedeón no conocía su potencial. Él pensaba que era cobarde, porque eso es lo que se dice la palabra cuando el ángel se le aparece, que le dice: varón valiente y esforzado. Varón valiente y esforzado. ¿Cuántas veces el Señor, eso es lo que ve el Señor en nuestra vida? Que nosotros tenemos ese potencial, que somos varones valientes y esforzados. Valientes, porque usted no le hace caso a las personas del mundo por lo que le dicen. Todavía vas a la iglesia, mira, en la iglesia te vas a contaminar, en la iglesia va a pasar esto. No, valientes y esforzados.
Esforzado, ¿por qué? Porque usted se sigue esforzando por caminar a pesar de la situación que está viviendo, a pesar de que la maldad en el mundo se está incrementando, a pesar de que el amor de muchos se está enfriando, usted se está esforzando por seguir caminando. Eso es lo que es su potencial, lo que Dios ve en su vida. Número 5, José. Dios le mostró su futuro, pero no le mostró el proceso. José, aquí quiero ver algo también. Vemos de que en José dice que le contaba los sueños a sus hermanos y bueno, hasta a su papá. Se recuerda cuando le comentó que dice que el sol y la luna se le inclinaban y las estrellas, pero también los rollos de trigo se le inclinaban, y él comentó los sueños. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos sueños? ¿Cuántos de nosotros tenemos metas que nos han frenado? ¿Quiénes? Nosotros mismos nos frenamos esas metas, nosotros mismos nos frenamos esos sueños. Aún sin embargo, nuestros mismos hermanos en la congregación nos hacemos y nos frenamos esos sueños. Lastimosamente, se lo estoy diciendo yo también, yo me incluyo. Pero nosotros mismos frenamos esos sueños, esas metas que nos queremos proponer. Decimos, no hombre, ¿cómo lo vas a alcanzar? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero vemos de que este hombre, José, tuvo no solo eso, sino que sus mismos hermanos lo vendieron. Él estuvo preso. Él pasó por mucho para poder llegar a ser gobernador, sobre todo de Egipto. Era el segundo después del faraón. Y sí se inclinaron el sol y las estrellas ante él. Pero tenemos que pasar ese proceso. ¿Proceso de qué? De murmuros de nuestros mismos hermanos, de que nuestra misma familia diga no puedes, de procesos de huir de la tentación. Pues tentación, póngala en general, de muchas cosas, que nosotros tenemos que pasar ese proceso para poder llegar hasta nuestra carrera final. Número 6, Saulo de Tarso. Yo aquí le ponía, bueno, el apóstol Pablo, sincero pero equivocado. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia, a la novia de Cristo, la arrastraba, la golpeaba, la metía a la cárcel. Sincero el hombre, porque él había sido a los pies de Gamaliel, dice que él fue estudiado, él conocía el Antiguo Testamento. Sincero el hombre, pero estaba equivocado. No se le había presentado la luz, no se le había revelado la luz. Entonces muchas veces podemos estar de esa manera nosotros, sinceros pero equivocados. No sé cuánto tiempo llevo, hermano, que no lo tomé yo. Bueno, número 7, Juan el Bautista. Juan el Bautista, él terminó joven su ministerio. Dicen unos que son 6, otros dicen que son 8 meses. Pero fue corto su ministerio. ¿Cómo terminó él? Decapitado. Pero él fue preparado para anunciar, para señalar al Cordero de Dios. Entonces vemos que él cumplió su propósito a pesar de que era joven. Número 8, Jesucristo mismo. Murió joven, pero cumpliendo el propósito del Señor. Y estos dos ejemplos se los pongo ahí porque muchas veces nosotros podemos pensar, estoy joven para meterme al ministerio, estoy joven para hacer esto, estoy joven para lo otro. Pero como aquí en Estados Unidos los jóvenes son de 50, 60 y algo de años, ¿verdad? Entonces todavía no ha llegado el tiempo. Bueno, se les dice, se cree eso, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero allá los jóvenes son de 15 a 25, dice Checo, ¿verdad? Bueno, eso nos ponían en la iglesia donde íbamos, ¿verdad? De 15 a 25 a 26 pasábamos con los embajadores, ya con los ancianos, nos ponían. Y estábamos jóvenes todavía, pero así nos pasaban. Pero les pongo este ejemplo porque muchas veces nos pone a pensar nuestra edad o lo que queremos hacer en nuestra vida para podernos nosotros adentrarnos, enamorarnos más de Dios, para que el cumplimiento del propósito de nuestra vida se lleve a cabo, aunque sea joven. Aunque como ellos murieron jóvenes de esa manera, de 33 años, Jesús, él murió pero resucitó.
Y la manera de que el Señor, usted sabe, ¿verdad? Todo lo que Él tuvo que pasar. Él murió en la cruz del Calvario y pagó por sus pecados, por los míos, y pagó por sus culpas, por las mías, y Él murió de esa manera. Y el otro ejemplo, el número 9, Lucas capítulo 15, verso 11. No se lo va a leer, del 11 en adelante, la parábola del hijo pródigo. Aquí quiero hablarles de esta manera de que esto nos hace un ejemplo, les dije, ejemplo de espejo. ¿Cómo espejo? De la manera del hijo pródigo. Él estaba en casa, pero él pidió la herencia y se fue a despisparrarla, a disfrutarla al mundo. Él fue a hacer sus fiestas y se gastó todo el dinero, pero estaba en casa, estaba con el Padre. Esto es ejemplo cuando Él dice que reacciona y viene, es el ejemplo que hace el Señor con nuestra vida cuando nosotros regresamos al redil. Ese es el ejemplo ahí. Pero lo que quiero decirle es de que Él ya está en la casa del Padre, pero Él va, Él sale, Él se va y regresa luego. ¿Cuántos de nosotros estamos de esa manera que tal vez hoy dijimos hoy es el último culto, o tal vez otros cultos dijeron lo mismo, pero seguimos de la misma manera? Pero estamos encaminándonos en el camino del Señor, pero en el camino hallamos muchas cosas, muchos deleites en los cuales nos distraen de lo verdadero objetivo. Y vemos de que de esa manera que cuando nosotros nos hallamos en el lodo cenagoso, embarrado con los mismos tuncos, como dice, con los cerdos, ¿verdad? Y como quiera ponerle los cerdos ahí. Bueno, pero estar con ellos ahí, estaban embarrados en el lodo. Y esto es simbolismo de ¿qué? De que eso es lo que vemos en el mundo, lo que nos sucede a nosotros en el mundo. Y nos embarramos de muchas cosas y nos olvidamos de Dios. Pero tal vez podemos decir, sigo siendo cristiano, sigo igual. Mentiras, no seguimos igual, porque nos manchamos. Y entonces venimos y reaccionamos y volvemos ¿a dónde? A la casa del Padre, y viene el Padre y nos limpia nuevamente. Pero nosotros podemos volver a hacer caso omiso y nos regresamos de nuevo y nos volvemos a ensuciar y volvemos a regresar y estamos de esa manera como Sansón, diciendo de esta salgo. Pero vemos de que nos pasa eso en el hijo pródigo, y pasa lo mismo como nosotros aquí en la iglesia de Cristo Berea, de que podemos salir y entrar, y estamos de esa manera. Pero no lo vayamos a descuidar, que posiblemente con esa salida que hagamos y cuando queramos regresar, pueda que la muerte nos encuentre en la puerta y no veamos entrar. Y es ahí cuando debemos de reaccionar, porque el Padre viene y nos limpia, nos pone anillos, nos pone nuevas vestiduras y nos limpia. Pero si nosotros de esa manera cuando salimos y cuando volvemos a entrar podemos encontrar la muerte afuera, va a ser demasiado tarde y lamentablemente ya no vamos a tener esa oportunidad. Dice, bueno, siguiendo con lo que le decía, que cuando nosotros nos desviamos de la ruta, podemos recoger o llevar peso extra que no teníamos planeado llevar con nosotros mismos, consigo, ¿verdad? Pero hay ofertas en el mundo. Lo agradable a los ojos nos hacen de alguna manera codiciar o querer obtener tales cosas. Y eso es lo que comienza así en nuestra vida cristiana, porque dice 2 Corintios 5:17 que de modo que todo que esté en Cristo es una nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros, aún así, no botamos todas las cargas, no botamos todo, sino que nos quedamos muchas veces con algunas cosas que nos hacen peso. Punto número 2, un final. Aquí le voy a leer le voy a leer unos versos bíblicos en Filipenses 3:13 al 18, traducción al lenguaje actual también. Filipenses 3:13 al 18. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro, en lo que me falta por recorrer. Vemos que el apóstol Pablo dice, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que fijarse en la meta que es Cristo. Dice así
que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos perseverado mucho en esta vida cristiana, debemos pensar de esta manera. ¿De qué manera debemos de pensar? De la manera que no debemos de fijarnos ya en lo que ya hemos recorrido, sino que en lo que tenemos por delante. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente hasta esto, Dios se los hará ver con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Verso 17 dice: hermanos míos, sigan mi ejemplo. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo. Les estaba hablando ¿a quiénes? A los de Filipo. Les dice: hermanos míos, sigan mi ejemplo. Pero también dice: fíjense en los que así lo hacen, como él. El apóstol Pablo nos habla muy claramente: sigan mi ejemplo, pero también sigan los que lo hacen, porque no todos lo hacen. Entonces ahí nos habla de qué? De que si el que está haciendo las cosas bien, dice, sigan el ejemplo de los que lo hacen, pero no se estén fijando en los errores de los otros, sino de los que lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada, y eso ya se los había dicho a ustedes de varias veces, pero ahora vuelvo a repetírselos con lágrimas en los ojos. El apóstol Pablo está diciéndole a los Filipos, está repitiéndoles lo mismo: hermanos, dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Está diciendo, dice que ya los había repetido no sé cuántas veces, muchas veces, dice él, pero vengo ahora, dice en ese verso al final, se los estoy repitiendo con lágrimas en mis ojos, a ver si así me entienden, si así me creen. De esa manera está hablando el apóstol Pablo, que no se fijen en lo que ya han recorrido, lo que está atrás, sino fíjense en adelante, porque tal vez allá atrás algo pasó y eso algo puede interrumpirnos, pero dice que sigan el ejemplo de él y de los que lo están haciendo, que no se estén fijando en los demás, porque dice, porque veo que algunos de ustedes, que la muerte de Cristo, la muerte en la cruz, es como que si no fuera nada, y viven de esa manera, dice. Eso es lo que dice lo último, el verso. Pero dice que ahora yo se los digo, se los vuelvo a repetir, ya se los dije varias veces, se los vuelvo a repetir con lágrimas en mis ojos, a saber si así de esa manera me creen. Eso es lo que es el final. El apóstol Pablo nos está diciendo en un final de que nosotros debemos de actuar de esa manera. Pero dice también Juan capítulo 14, verso 13, Biblia de las Américas: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Esa es promesa que el Señor nos está diciendo. Eso es lo que nosotros llevamos a un final, de que el Señor nos está prometiendo que a donde Él estará, ahí estará también Él. Y dice Juan 12:26, nos dice de esta manera: que si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Eso es lo que el Señor nos está prometiendo, que si nosotros en un punto estamos perseverando, dice que el Padre los va a honrar a nosotros. Aparte que el Señor dice que nos ha prometido que donde Él esté, como está a la diestra del Padre, dice que ahí vamos a estar nosotros. Pero también nos promete que dice que el Padre nos va a honrar si estamos sirviendo y perseverando hasta el final. No sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, vamos a concluir porque no tomé el tiempo yo. Le voy a leer en Lucas capítulo 1, verso 5, bueno, algunos versos. Tal vez ya lo han oído, ¿verdad? Pero se los voy a leer en Reina Valera del 60. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y se le sobrecobijó temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración
ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás por nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Entonces vemos de que Zacarías y Elizabeth dice que eran hombres, y era un hombre y una mujer justas e irreprensibles. Cuando estaba buscando, creo que es en el Hebreos 7:25, la palabra irreprensible dice que no se les podía culpar. Eran sin tacha, no se les podía culpar. Pero hablamos de que, le estoy hablando que es un final. El Señor nos promete que en un final, como nosotros vamos a estar. Como dice la palabra que estaban estas dos personas de avanzada edad. Le dice el Zacarías al ángel: pero ¿cómo va a ser de que yo voy a poder, que vamos a poder, si yo ya soy viejo y mi mujer es de avanzada edad? ¿Qué estaba diciéndole ahí? Tal vez la mujer era un poquito mayor de edad, porque estaba diciendo de esa manera, ¿verdad? Yo ya soy viejo, pero mi mujer es de avanzada edad, o tal vez más joven, pero es de avanzada edad. Pero ¿cómo puede ser eso? Se le había olvidado a Zacarías que había hecho Dios un milagro con Sara. ¿Cuántas veces a nosotros se nos repite la misma palabra, pero se nos olvida que Dios es Dios de ayer, hoy y va a ser de siempre? ¿Verdad? Entonces vemos a Zacarías de la manera de que dice de que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Entonces nosotros, si tal vez como Zacarías y Elizabeth andaban justos e irreprensibles delante de Dios, ellos, que la Biblia los remarca de esta manera, como Job, que dice el Señor, bueno, Dios lo recomienda como hombre justo. Y vemos de que en esta pareja, que el Espíritu Santo los catalogó en la manera que fue escrita la palabra, de hombres justos, irreprensibles. Pero nosotros, ellos, vemos de la manera de que cuántos años tenían ellos. No dice la Biblia la edad, solo dice que eran de avanzada edad. Eso quiere decir que ya no podían tener hijos. Pero hablemos de Elizabeth, que dice de que los hijos son, ¿qué dice la Biblia? Que los hijos son ¿qué? Herencia de Jehová son los hijos. Y esta pareja no tenía herencia de Jehová. Esta pareja no había sido bendecida, a pesar de que eran justos e irreprensibles. Pero vemos nosotros que si nosotros andamos en este caminar y no somos justos ni irreprensibles, y aún así queremos que las puertas de los cielos se nos abran y venga de bendición, que sobreabunde sobre nuestras vidas, y queremos de que el Señor nos bendiga de una manera muy especial. Queremos que el Señor nos bendiga espiritualmente, queremos que el Señor nos bendiga materialmente. Pero si no andamos justos ni irreprensibles delante de Dios, si no hacemos como cuando le dijo el Señor a Moisés: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás santo es. Y eso nos han hablado, que las sandalias significan nuestro caminar. Pero si nosotros no somos ni justos ni irreprensibles, y queremos que el Señor nos responda, pero eso debe reaccionar en nuestra vida, viendo esta pareja, de que eran justos e irreprensibles, ambos se caminaban así. ¿Cuánto había orado Zacarías para poder obtener ese milagro, para obtener la herencia de Jehová? ¿Cuánto había orado Zacarías? Si dice la Biblia que era un hombre de avanzada edad, ya eran viejos, pero ¿cuánto había orado ellos? ¿Cuántos años habían pasado para que el Señor venga un día que a él le tocó suerte y entró al templo a quemar incienso, que una vez en la vida lo hacían los sacerdotes, dice la Biblia? Una vez en la vida lo hacían. Entonces vemos de que le tocó suerte a él. Y en ese momento que le tocó suerte, dijo el Señor: ahora es cuando le contesto la oración a Zacarías. Ahora es cuando mi herencia va a venir sobre él. En ese momento.
Es cuando dice que Zacarías entra al templo y el ángel se le aparece y le dice: Zacarías, Dios me ha enviado a darte las buenas nuevas. Pero ¿cómo va a ser si yo soy viejo? Mi mujer es de avanzada edad. ¿Cómo voy a hacer que el vientre de mi esposa va a recibir herencia de Jehová si es de avanzada edad? Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y muchas veces leemos la palabra. Zacarías, ellos sabían el Torah, sabían que Sara en su vejez tuvo descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero él había leído y se le había olvidado. Y a nosotros que no la leemos, santo Dios, vemos de que Zacarías dice que se le había: tu oración ha sido escuchada, ha sido oída. Dice: Zacarías, regocíjate. El ángel le había dicho: Zacarías, regocíjate, porque la herencia de Jehová va a venir a tu vida. Vas a tener gozo y alegría por la bendición de Dios que va a venir a tu vida. Pero no solo eso, muchos se regocijarán por el nacimiento de la herencia de Jehová. Muchos se regocijarán. Y dice el verso 36 que le fue dicho a María: y he aquí tu pariente Elizabeth también, ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, a la que le llamaban estéril. Entonces vemos que el colmo de los males, de que ellos eran justos y irreprensibles, aún a Elizabeth le llamaban la estéril. No le decían a Elizabeth, bueno, tal vez como muchos le dicen el nombre de la persona, pero por detrás le dicen otra cosa. Pero tal vez también a Elizabeth así era. Pero vemos de que le dice el ángel: a la que el Padre conoce, que le llaman estéril. A la que allá en el cielo se le reconoce que le están llamando estéril. Yo no sé qué te he dicho Satanás a ti, que el Señor lo reprenda. Pero allá en el cielo se sabe lo que te ha dicho. Yo no sé lo que te ha dicho tu enemigo. Aún tu hermano en Cristo o tu hermano en sangre, ¿qué te ha dicho? Pero allá en el cielo lo se sabe. Y el Señor va a visitarte, pero tienes que estar preparado y creer que vas a recibir esa herencia del Señor, esa herencia de Jehová en tu vida. Tienes que creerlo, de que va a venir esa bendición. No sabes cuántos años vas a pasar en tu vida. Si el Señor no ha venido, pueda que pase muchísimos años para que tú recibas esa bendición. Pero tienes que ser perseverante, porque la palabra dice que el que persevera hasta el final, este va a alcanzar. Y el que no alcanza. Entonces tienes que ser perseverante y orarle siempre al Señor, y que vas a creer cuando venga la visitación del Señor a tu vida, porque eso va a tener bendición. Pero tienes que estar preparado para poderla recibir y creerla, porque si no la crees, puede pasar lo que te pasa en Zacarías. Y se va a cumplir en su tiempo, sí. Se va a cumplir en su tiempo. No sé cuántos años va a pasar en la vida de cada uno, pero esa bendición de Jehová llega a la vida de cada uno. Para el Señor no hay nada imposible. Termino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, una vez más, bendito Dios, rogamos, Padre eterno, por su benevolencia, Señor bendito. Su palabra ha sido expuesta, Señor amado, en esta hora, bendito Dios. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque su amor, su misericordia, bendito Dios, hasta esta hora nos ha alcanzado, Señor amado. Sabemos, bendito Dios, que por mandato suyo, Señor Dios Todopoderoso, su palabra no va a regresar vacía a usted sin antes hacer la obra por la cual fue enviada a cada uno de nosotros, Padre eterno. Ahora permita, Padre, que su Espíritu Santo obre poderosamente en la vida de cada uno, Padre, en el corazón y en la mente, Padre, de los que
hoy fueron expuestos a su palabra, bendito Dios, que ese consejo, bendito Dios, de su palabra, maravilloso Dios, haga eco en la vida de cada uno, bendito Dios, y podamos así, Señor amado, ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores, Señor amado. Ayúdenos, Padre eterno, a poner por obra su palabra, Señor bendito. Ayúdenos, Señor Dios todopoderoso, en toda obra que nosotros hagamos, Padre eterno. Aquí estamos, Señor, perseverando, bendito Dios, a pesar de las cosas que suceden en el mundo, Padre eterno, a pesar, Señor amado, de que el mundo, bendito Dios, está colapsando, Señor amado, en todos los sistemas, Padre eterno, pero nosotros aquí estamos perseverantes, Señor amado, creyendo en su palabra, bendito Dios, que usted va a dar una bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas, Padre eterno, Señor amado, sabiendo que nosotros vamos a hacer luz en medio de las tinieblas, Padre eterno, y usted ha dicho que nosotros somos la sal de este mundo, Señor. Ayúdenos, oh Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre eterno, que esta noche, Señor amado, sea bendición en cada uno, Señor amado, que aún, Padre, cuando vayan a dormir, Padre eterno, que se recuerden, Padre eterno, de Zacarías y Elizabeth, Señor bendito, que ellos, aún en su vejez, Señor amado, ellos esperaban, Señor amado, esa bendición suya, bendito Dios, y a su tiempo llegó, Señor amado. No sabemos cuántos años van a pasar en nuestra vida hasta que podamos recibir, bendito Dios, esa bendición de lo alto. Señor amado, ayuda a cada uno de nosotros, bendito Dios, hoy en esta hora, Señor Dios todopoderoso, fortalezca, Señor amado, los espíritus que están ahorita, Señor amado, quebrantados, Señor amado, esos espíritus que están débiles de nuestros hermanos, Señor amado, fortalezcalos, Padre. Una doble unción de su Espíritu Santo desciende sobre la vida de cada uno, Señor amado. Le rogamos, Padre eterno, que obre poderosamente, Señor amado. Nosotros sabemos, Señor Dios todopoderoso, que usted lo que ha prometido lo va a cumplir, Señor bendito, que derramará Espíritu Santo sobre toda carne, Señor amado, y sabemos que son señales, bendito Dios, y queremos hoy, maravilloso Dios, esa manifestación de su Espíritu Santo en la vida de cada uno, Padre eterno. Glorifíquese, Padre maravilloso Dios. Esta palabra ha sido expuesta hoy, Señor amado, con ayuda de su Espíritu Santo, Señor Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Glorifíquese, Padre eterno, y que cada uno sea una buena tierra, Padre eterno, y que su palabra dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, Señor amado, pero que su palabra germine en la vida de cada uno, Padre eterno. Ayude, Señor amado, a los corazones débiles hoy, Señor amado, y aquellos corazones que no se sienten, Padre, cambie esos corazones de piedra, esos corazones, bendito Dios, hágalos de carne, que se sientan, bendito Dios, que su glorioso Espíritu, Señor amado, se glorifique en la vida de cada uno, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor amado. Glorifíquese poderosamente, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor amado, por su amor, bendito Dios. Gracias.